Más temprano que tarde, aquellos iniciados en ese gratificante pasatiempo nos hacemos esta sana pregunta: ¿cuál es la carta más rara del juego? Y bueno, la respuesta es simple y conocida por muchos: es el Black Luster Soldier. Pero hay muchas otras que merecen ser tomadas en cuenta. Haré lo posible por extenderme en los datos más importantes de este selecto grupo, que ya sea por un diminuto tiraje o por su gran antigüedad, pero más seguido, por ambas razones, son consideradas las cartas más raras de Yu-Gi-Oh! Kanan, de Sword Mistress, la del invitacional del torneo de 1999. ¿Cómo puede una carta tan simple estar considerada entre las más raras? Bueno, pues fue la primera carta promocional entregada en torneo alguno. Así es, fue entregada a los participantes del Asian Tournament en 1999. Solo se entregaron 400 unidades, y únicamente se tiene constancia de alrededor de 200 que aún están en un estado perfecto. Match Winners World Championship Series 2006 al 2016. Este conjunto de cartas es probablemente la referencia más popularmente utilizada para referirse a lo que materia de cartas raras se refiere. Los galardones entregados a ganadores de torneos mundiales o a aquellos jugadores con altos puntajes de sus carreras. Y por cierto, personalmente pienso que muchos de los mejores artworks del juego entero se encuentran en estas cartas. Cartas que no solo tienen un altísimo estatus de rareza, sino que cuentan con uno de los efectos más devastadores del juego. Me refiero al hecho de que son match winners. Si eres un poco novato en esto, puede que no sepas qué es exactamente un match winner. Bueno, lo explicaré de manera simple. Los match winners, como su nombre lo dice, son capaces de ganar el match entero si reducen los puntos de vida del oponente a 0, así sea la primera partida del match. Esto podrá parecer algo insignificante, pero en formato de torneo puede ser demasiado injusto que te metan uno de estos bastardos y pierdas las 2 partidas por un simple error, o que el oponente tenga suerte. Todas esas cartas comparten rasgos comunes entre sí, como su nivel alto, sus parámetros de ataque y defensa, y el hecho de requerir 3 monstruos de un tipo específico para ser invocados. Si hay algún jugador veterano en el juego, así como yo, puede que haya tenido la desdicha de experimentar de primera mano al primero que fue liberado de estos. Me refiero al Victory Dragon, que me parece que fue promo allá por el 2004-2005. Ser aplazado constantemente por este bicho, aunque fuera en partidas locales, deja bastantes traumas a largo plazo. En ese listado solo considero las versiones réplica de estas cartas, que en una jugada más bien irónica por parte de Konami, son versiones replicadas de las cartas de los campeones de los torneos del 2006 al 2015. A diferencia de las originales que fueron impresas en calidad ultra rara, estas réplicas son súper raras y tienen la palabra réplica en la parte inferior de la carta, lo cual desde luego no las hace menos coleccionables, pero es bueno tener esta marca para diferenciarlas de las originales. B-Jump, paquete promocional. Fuera del glamour y la gloria con la que están investidos el resto de puestos anteriores y posteriores, nos encontramos ante una situación más bien obra de la suerte. Habrá que remontarnos al año de 1999, importantísimo año para los coleccionistas. Se tratan de 2 paquetes diferentes de cartas promocionales que fueron obsequiados el mes de agosto de dicho año. Cada carta de cada paquete venía numerada. Se trataban de algunos monstruos vainillas en versión ultra rara, y ni siquiera en ese momento eran consideradas cartas útiles, razón
para que las pocas que sobrevivieron se convirtieran en cartas absurdamente buscadas. Existen entre 50 y 15 cartas de cada una de estas. Match Winners World Championship Series. Aquí figuran los Match Winners que no cuentan con una versión en réplica, es decir, las de los ganadores, primero y segundo lugar en 2004 y 2005. Y la de los segundos lugares, porque sí, conviene más sacar un segundo lugar en un torneo, de los torneos posteriores. Igualmente que sus otras versiones, cuentan con un artwork que es simplemente un deleite para el ojo. Existen de 6 a 2 copias de estas cartas. El sello de Orichalcos, la versión de UDE. Aquí comienza la línea que separa las rarezas de aquellas cartas que considero más bien incunables. Habrá que comenzar con este inconfundible hexagrama, esta poderosa versión del sello de Orichalcos, todas en posesión de miembros de Upper Deck Entertainment, y que fueran utilizadas en el evento Duel of the Master, un evento especial en el que tenías que derrotar al usuario de dicha carta. Esta versión del sello de Orichalcos era mucho más fiel a la del anime. Sin duda la parte más fascinante de estas cartas es la frase final, que cede el alma del perdedor al ganador de la partida. Algo que, viniendo de aquellos que censuran todo material religioso o violencia, resulta bastante irónico. 15 cartas en existencia, pero ninguna accesible al público. Tyler, The Great Warrior. Esa carta es citada muchas veces como la carta más rara del juego, y en lo referente al TCG es totalmente cierto. Fue entregada a Tyler Dressler el 5 de agosto del 2005, chico que por aquel entonces padecía de sarcoma embrionario, un malestar del hígado producido por tejido cancerígeno. Luego de una sorprendente recuperación, la fundación Make-A-Wish, con ayuda de 4Kids Entertainment, le permitieron al chico diseñar su propia carta, y como además de fan de Yu-Gi-Oh! Era un gran fan de Dragon Ball Z, puso todo su esfuerzo en crear esa cartita, uniendo ambas pasiones. Actualmente se especula que se crearon 3 copias de esta carta, una para Tyler, una para 4Kids y otra para Make-A-Wish. Curiosamente, esta carta no es considerada ilegal en ningún formato. Asian Tournament 2001.
El torneo celebrado en 2001, conocido también como el Tier National Conference, llevado a cabo el 12 de agosto del 2001, fue donde se entregaron premios únicos en su tipo. Con arte aprobado por el mismísimo Katsuki Takahashi y únicamente utilizados en la versión promocional de estas cartas, son codiciadas y realmente raras. Solo una copia de cada una. Menciones honoríficas. Shonen Jump Championship. Estas son posiblemente las más conocidas y añoradas cartas promocionales dadas jamás, ya que además de ser raras, son cartas muy poderosas, pero decidí ponerlas aquí porque sus existencias son muy variadas, habiendo de algunas solo 3 copias y de otras hasta 70. La primera entregada fue Cyberstein, con 20 copias, seguida por Death Ball Garbs, con 22, Shearing con 28, la terrible Crush Card Virus con 46 copias, seguida por Gold Sarcophagus con 31. Luego fue entregado el Doom Caliber con 68 y la última fue el Dark End Dragon, que solo tuvo 3 copias. Asian Tournament 1999. Al fin hemos llegado. Estamos ante el más grande premio jamás entregado en torneo alguno, pues pertenece al primer torneo jamás celebrado de Yu-Gi-Oh!, que fue llevado a cabo en Japón, por supuesto, en el distrito de Ginza, por febrero de 1999. El premio dado es único en su tipo, se mire por donde se mire, pues se trata de versiones vainilla de los primeros 4 monstruos de ritual, nunca reimpresos de esta forma en medio alguno. Pero más importante aún es que, literalmente, están impresas en láminas de acero inoxidable del tamaño de una carta, dejándolas por siempre en un estado perfecto. El Black Luster Soldier fue entregado al primer lugar, el segundo lugar obtuvo Ser Adamant, el tercero Super War Lion, y el cuarto el Fiends Mirror. Aunque solo puede que exista otro set de cartas que sean incluso más raras. Número 0. Tier National Conference. Las siguientes 3 cartas ahora no son otra cosa más que un mito. Pese a que sus imágenes grotescas son conocidas, incluso sus efectos y el torneo en el que fueron entregadas, su existencia no solo no puede ser ratificada de manera alguna, sino que Kevin Toward, desarrollador en jefe del juego de cartas, fue quien desacreditó toda imagen y efecto de su existencia. Pero en el hipotético caso de que existieran, sin lugar a dudas serían las cartas más raras. Además, cabe resaltar el diseño siniestro que contienen. No son otra cosa que torcidas versiones de algunos monstruos clásicos, son simplemente cartas únicas. Estas cartas son grotescas, por donde quiera que se lo mire, además de que presentan flavor text incluso en cartas de efecto. La fusión requiere una carta de trampa, algo inédito en su supuesta fecha de creación.
Ahora que recuerdo, me parece que Toward también mencionó que él era el único poseedor de otra carta más. Una carta incluso más oscura de la que no existe imagen alguna. Él dijo que se llamaba Millennium Thousand Ace Virus.